La espada del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 2. La torre. Un gigantesco rascacielos lleno de luces, desde el que el arcángel Rafael gobernaba su territorio. Dominaba el horizonte de Manhattan. Después de pagar el taxi, Honor se colocó del hombro la bolsa del ordenador portátil y alzó la vista hacia el cielo. Las alas de los ángeles que entraban y salían del edificio se recortaban contra el cielo nocturno cuajado de diamantes. No distinguía otra cosa que la belleza de sus siluetas, pero de cerca resultaban unos seres tan hermosos como inhumanos, aunque en el gremio se comentaba que nadie veía nada inhumano de verdad hasta que se encontraba cara a cara con Rafael. Puesto que poseía habilidades muy distintas que les separaba asignaciones también muy diferentes. Honor solo conocía a Elena de pasada, pero no lograba entender cómo la otra cazadora había llegado a convertirse en la amante de un arcángel. Por supuesto, en esos momentos ella preferiría enfrentarse a Rafael que al hombre con quien debería unirse. Esa criatura que era a la vez una pesadilla y un sueño seductor y siniestro. Se obligó a apartar la mirada del cielo, apretó los dientes y clavó la vista al frente mientras avanzaba hacia la entrada de la torre, que estaba protegida por un vampiro ataviado con un traje negro y unas gafas de sol envolventes. En el momento en que se detuvo frente a él, se le secó la garganta, se le hizo un nudo en el estómago y unas motitas negras le endubiaron la visión. No, no, no se desmayaría delante de un vampiro. Se mordió la lengua con tanta fuerza que se le saltaron las lágrimas y volvió a colocarse la correa de la bolsa del portátil antes de fijar la vista en aquellas gafas de sol que le mostraban sus propios reflejos. Debo reunirme con Dimitri. Su voz había sonado suave pero no había temblado, y eso ni en sí mismo ya era una victoria. El vampiro estiró el musculoso brazo para abrirle la puerta. Sígame. Honor supo que estaba rodeada por inmortales desde el momento en que entró en la zona de seguridad que rodeaba la torre, pero le había resultado más fácil engañarse cuando no podía verlos. Eso ya no era una opción. El que tenía enfrente, con los hombros cubiertos por la elegante chaqueta de un traje que le sentaba como un guante y una piel canela propia del subcontinente indio, solo era el más cercano. Había muchos merodeando por los rincones de aquel vestíbulo de mármol dorado, con vetas grises, como rápidos depredadores al acecho. Y luego estaba la hermosa mujer, que ocupaba su puesto tras el mostrador de recepción a pesar de la tarde que era. La recepcionista le dedicó una sonrisa, y sus ojos almendrados de color castaño mostraron una expresión de bienvenida. Honor intentó devolverle la sonrisa, ya que la parte racional de su cerebro sabía que no todos los vampiros eran iguales, pero su cara parecía haberse paralizado. En lugar de forzarse, se concentró en mantener la compostura. No responde a los estímulos. Está catatónica. ¿Pronóstico? Es imposible determinarlo. Sé que no debería decir esto, pero una parte de mí cree que estaría mejor muerta. Mientras yacía despierta contemplando la oscuridad en un vano intento por enviarse del amargo horror que impregnaba sus sueños, Honor sabía que había pensado a menudo que aquel doctor sin rostro estaba en lo cierto. Sin embargo, en aquellos momentos el recuerdo despertó otro tipo de emociones. Furia, un sentimiento tenue y palpitante que la pilló desprevenida. Estoy viva, pensó. Lo he conseguido. Joder, nadie tiene derecho a arrebatarme esto. Tan desconcertada estaba por ese sentimiento de furia, que apenas se enteró del trayecto en ascensor, donde permaneció atrapada en un pequeño recinto en compañía de un vampiro vestido de Armani. Un vampiro envuelto por una aura poderosa que dejaba bien claro que no se trataba de un guarda común y corriente. Honor contuvo el aliento cuando las puertas se abrieron y dejaron a la vista un pasillo cubierto por una gruesa moqueta negra y con paredes pintadas en ese mismo color. En aquel lugar había un impulso sexual casi palpable. Las rosas rojas, como la sangre, creaban un suntuoso contraste con el negro noche de las mesas en las que estaban situados los jarrones.
La moqueta era demasiado lujosa para considerarse meramente funcional, y la pintura tenía motas doradas. La obra de arte colgaba en una de las paredes. Era un caos rojo que llamaba la atención por su ferocidad. Sensual, hermosa, letal. Por aquí. Honor sentía el intenso latido de la sangre en sus venas y supo que no estaría segura en la compañía de aquel tipo, así que lo siguió a un par de pasos de distancia, preparada por si se daba la vuelta y se lanzaba a su garganta. Tenía la pistola guardada en la cartuchera escondida bajo su sudadera gris favorita, un cuchillo a plena vista en la funda del muslo y dos más ocultos en los antebrazos. No sería suficiente para enfrentarse a un vampiro que, según su instinto y su experiencia, tendría unos 200 años, pero al menos le proporcionaría una buena lucha. El tipo se detuvo junto a una puerta abierta, le hizo una señal con la mano para indicarle que podía pasar y luego regresó al ascensor. Honor se adentró un paso en la estancia y se quedó paralizada. Dimitri se encontraba al otro lado de un enorme escritorio de cristal, con el brillante horizonte de Manhattan en la espalda. Tenía la cabeza agachada y unos cuantos mechones de sedoso cabello negro le acarizaban la frente mientras examinaba el papel que sujetaba en la mano. La mente de Honor retrocedió en el tiempo. Antes, mucho antes, se había sentido fascinada por aquel vampiro al que solo había visto de lejos o en la televisión. Había llegado incluso a confeccionar un álbum de recortes con sus movimientos, pero al final se sintió como una acosadora perturbada y lo quemó todo. Aunque quemar los recortes no le había librado de la extraña atracción irracional que sentía por él desde que tenía uso de razón. Nada la habría librado de aquello, hasta que experimentó el terror en aquel sótano repugnante y húmedo. Lo ocurrido allí lo habría borrado todo, sin embargo. En esos momentos se preguntó si no habría estado siempre un poco desquiciada, porque no era muy normal obsesionarse con un desconocido que, según los rumores, sentía cierta predilección por la crueldad sensual, por el placer aliñado con dolor. En aquel instante, el vampiro alzó la vista y Honor se quedó sin respiración. Dimitri vio a la mujer que había junto a la puerta en un caleidoscopio de imágenes. Un cabello suave de color del ébano que, aunque estaba recorrido en la nuca, prometía una salvaje masa de rizos. Ojos hechizantes o hechizados, de un color verde oscuro y rasgados en las comisuras. Miel morena clara que, sin duda alguna, adquiría el tono cálido de la piel bajo el sol. ¿Eres de Hawái? Preguntó. Una cuestión extraña para una cazadora que había acudido allí con una asesora. Ella parpadeó y sus largas pestañas ocultaron por un instante aquellos ojos que recordaban a bosques lejanos y joyas ocultas. No, de un pueblo perdido, muy lejos del océano. Dimitri rodeó el escritorio de acero y cristal para acercarse a ella. Por un instante, creyó que la cazadora retrocedería y huiría hacia el pasillo, pero ella enderezó la espalda de repente y se quedó donde estaba. Percibía el miedo agudo y amargo oculto en los ojos de la mujer, pero aún así pasó a su lado para cerrar la puerta. Cuando retrocedió para enfrentarse a ella una vez más, la desagradable oleada de miedo estaba bajo control, aunque su respiración era irregular y su mirada lo eludía. ¿Cómo te llamas? Um, Honor. Honor. Dimitri saboreó el nombre y decidió que le quedaba bien. ¿Una cazadora nata? Ella negó con la cabeza. No era de extrañar. Seguro que Elena le había contado a la directora del gremio que él tenía el don de utilizar extensias exquisitas para seducir y hechizar a las cazadoras, que habían nacido con la capacidad de un sabueso para rastrear vampiros. Sara no le enviaría una nueva presa, pero esa mujer, esa Honor, deseaba envolverla con delicadas hebras de aromas, hasta tenerla ruborizada y dispuesta, hasta que su excitación adquiriera a la inconfundible fragancia del almizcle. Fue el instinto lo que lo llevó a comprobar si ella mentía o no. Emitió un embriagador susurro de champán
y deseos confundidos como el oro, de orquídeas bajo la luz de la luna, de fresas recubiertas de chocolate besando la piel de una mujer. Honor sacudió un poco la cabeza, un movimiento casi imperceptible que encajaba muy bien con las arrugas que se le habían formado en la frente. De modo que su habilidad no era lo bastante fuerte para ella se considerara una cazadora nata, ni para que el gremio la calificara como tal, pero sí poseía cierta susceptibilidad al encanto del aroma. Aquello no le sorprendió en absoluto. Había conocido a más de una mujer como ella en los muchos siglos que habían pasado desde que desarrolló ese talento. Parecían sentirse atraídas hacia el gremio, ajenas al hecho de que llevaban en su sangre una gota de linaje de los cazadores. Eso, por supuesto, significaba que no podía seducir a Honor con tanta facilidad como una auténtica cazadora nata, pero la esencia no era la única arma que poseía para conseguir sexo. La recorrió con la mirada una vez más y notó el pulso acelerado en su cuello. Sin embargo, fue la piel que recubría aquella zona la que le llamó su atención. No sé a quién permitiste que se alimentara de ti, dijo con un murmullo suave, matizado con una pincelada de amenaza, pero no fue muy limpio. Las cicatrices hablaban de un vampiro que había desgarrado y destrozado. La mujer cerró los dedos en torno a la correa de la mochila del portátil mientras se encogía de hombros. Eso no es asunto tuyo. Dimitri enarcó una ceja, descartando por el hecho de que ella hubiese encontrado el coraje necesario para replicar, a pesar del absoluto terror que la embargaba. Sí, sí que lo es. Se había acostado con muchas mujeres hermosas. A algunas les había hecho gemir de placer, y a otras les había mostrado cierta perversidad sensual para enseñarles a no volver a intentar jugar con él. Honor no era hermosa. Tenía demasiado miedo. Dimitri apreciaba un poco de dolor en la cama, pero en la mayoría de los casos prefería que sus compañeras también disfrutaran. Aquella cazadora destrozada, cuyo pánico llenaba de ácido el ambiente, temblaría y se quebraría como el cristal ante el primer contacto de su boca. A pesar de todo, Dimitri deseaba deslizar los dedos por aquella piel creada para donarse bajo el sol, recorrer las lujuriosas curvas de sus labios y la larga línea de su cuello. Y la tentación era tan fuerte que resultaba en sí misma una advertencia. La última vez que permitió que la polla gobernara su cerebro estuvo a punto de acabar convertido en la mascota asesina de un arcángel. Le dio la espalda a Honor y se acercó al escritorio y cogió la bolsa de basura que había en el suelo. Doy por hecho que tendrá ciertas excepciones con los tatuajes. Su frente le llenó de arrugas, unas líneas de confusión que borraron por un instante la desagradable emoción que le había consumido ante el momento. No, mi especialidad son las lenguas antiguas y la historia. Muy lista, la directora del gremio. En ese caso, cuéntame todo lo que sepas sobre esta marca. Esta vez con guantes, Dimitri sacó la cabeza y la colocó sobre la bolsa. El cuello se pegó al plástico con un sonido de succión. La cazadora se tambaleó hacia atrás sin apartar la vista de aquella horrible prueba de salvajismo. Cuando lo miró a los ojos, Dimitri vio furia en aquel rostro que ya había demostrado ser una expresión, y se preguntó si alguna vez había ganado una partida de póker en su vida. ¿Te parece divertido? No, para nada. Pero me ha parecido innecesario guardarlo en la nevera cuando ya venías de camino. El comentario había sido tan inhumano que Honor le llevó un minuto asimilarlo, restablecer sus parámetros mentales. Debía aceptar que a pesar de su siniestra belleza masculina y su lenguaje moderno, aquel tipo no era un ser humano, en absoluto. ¿Cuántos años tienes? Las especulaciones situaban su edad en unos 600 años, pero en ese instante comprendió que no eran acertadas, ni de lejos. Dimitri esbozó una sonrisa que le puso los pelos de punta. Soy lo bastante viejo para asustarte. Era cierto, había estado encerrada con vampiros, cuya única atención era hacerle daño, y tenía cicatrices que evidenciaban las torturas que había sufrido, pero jamás había conocido a nadie que le helara la sangre con su mera presencia. Dimitri era conocido como un grandísimo hijo de puta tan despiadado como una daga afilada,
pero se adaptaba bien al mundo humano y eso significaba que era capaz de enmarcar la letal verdad cuando lo deseaba. Sin embargo, así era bajo la máscara civilizada de aquel traje negro, sobre negro que llevaba, una criatura que contemplaba una cabeza cercenada como si fuera una bola de jugar a los bolos. Con esa idea en mente, Honor dejó la bolsa del portátil en el escritorio de cristal, ya que no estaba la silla a su lado, y se obligó a inclinarse hacia la cabeza decapitada. ¿Estaba en el agua? La piel estaba empapada y blanda. Se había convertido en una capa blancuzca y arrugada. Un macabro recordatorio de horas felices pasaron en la bañera. En el Hudson. Debería examinarlo un poco forense, murmuró ella, mientras se esforzaba por distinguir las líneas del tatuaje. Necesito acceso al equipo de laboratorio para poder. Unas manos aguantadas entorpecieron su visión cuando retiró la cabeza para volver a guardarla en la bolsa de basura. Sígueme, conejita. Honor notó que el calor le abrazaba la garganta y hacía que le ardieran las venas antes de que llegaran a su rostro, pero cogió el portátil e hizo lo que le ordenaban. Tenía delante una espalda fuerte y musculosa, un cabello brillante, que emitía preciosos destellos negros bajo las luces. Al ver que no se situaba a su lado, Dimitri le dirigió una mirada divertida por encima del hombro, pero la sonrisa no llegó a sus ojos, vigilantes que habían vivido muchos siglos. Vaya, una mujer chapada a la antigua. ¿Qué? Debía concentrarse al máximo para respirar, ya que su organismo estaba lleno de adrenalina. Es obvio que crees que las mujeres deben caminar 3 pasos por detrás de los hombres. Honor sintió una abrumadora necesidad de sacar una de las dagas, o quizá la pistola. Dimitri sonrió, como si le hubiera leído el pensamiento, y caminó hacia un ascensor distinto del que ella había utilizado para subir allí. Se quitó uno de los guantes y colocó la palma sobre el escáner. La pantalla brilló unos instantes antes de que las puertas se entreabrieran, y el vampiro le hizo un gesto para que pasara. Honor se negó a entrar. Seguramente no tendría ni la más mínima oportunidad si una criatura tan antigua como él quisiera hacerle daño, pero la lógica no tenía nada que ver con el instinto animal primario que la embargaba, al que sabía que los monstruos hacían mucho más daño cuando uno no lo veía venir. Eso me pasa por ser caballeroso, señaló Dimitri con un tono sacarro mientras se adentraba en la cabina de acero. Aguardó a que ella le imitara para impresionar algo en el papel electrónico que había en uno de los lados. El ascensor comenzó a bajar a tal velocidad que Honor sintió el estómago a la garganta. Pero aquello no le asustó. Era el vampiro que estaba dentro del ascensor quien la asustaba. Para allá, dijo al ver que él no dejaba de mirarla con sus ojos castaño oscuro. Sí, una vez había sentido fascinación por él, pero de eso hacían mucho tiempo. Ahora que él tenía tan cerca, se daba perfecta cuenta de que no era seguro estar a solas con él. Dimitri disfrutaría haciéndole pedazos con su voz sedosa, antes de comenzar a herirla de verdad. Es evidente, murmuró el vampiro, mientras fijaba la mirada en su cuello una vez más, que tu amiguito no mostró contigo las delicadezas que mereces. Honor notó el burbujeo de su risotada histérica en la garganta, pero se controló. Dimitri debió de haber percibido su miedo, pero no le daría nada más. ¿Tú nunca dejas marcas, Dimitri? Él apoyó la espalda en la pared del ascensor. Todas las marcas que dejo son deliberadas. El tono era sensual y las palabras provocativas, pero había algo duro en sus ojos mientras observaba la carne desgarrada de su cuello. La cicatriz no tenía tan mala pinta. Parecía la marca de un vampiro que se había dejado llevar a la hora de alimentarse. Y eso era, al final y al cabo. Al principio habían intentado mantenerla en las mejores condiciones posibles para que siguiera proporcionándoles placer. Los peores habían resultado ser los vampiros civilizados, que habían sido casi delicados a la hora de alimentarse, de acariciarle los pechos y la entrepierna mientras ella permanecía desnuda y con los ojos vendados. Y todavía seguían libres. Sintió una ráfaga de aire fresco cuando se abrieron las puertas. No había apartado la vista de Dimitri, ni siquiera cuando los recuerdos amenazaron con arrastrarla al pasado, y en esos momentos salió del ascensor junto a él.
Su atención se vio atraída hacia las paredes de cristal que había a ambos lados. A través de ellas se veían oficinas, ordenadores y laboratorios de última tecnología. No sabía que tuvieras todo esto aquí. Dimitri se adentró en uno de los laboratorios. Instalaciones nuevas. No digas nada al respecto o tendré que hacerte una visita a medianoche, cuando estés acurrucada y calientita en tu cama. A Honor se le arrugaron todos los músculos del cuerpo al escuchar aquel despreocupado comentario. No tengo por costumbre chismorrear. Empecemos. El vampiro depositó la bolsa de basura y su contenido en una mesa de acero. La horrible naturaleza del cometido debería haber eliminado de un plumazo la atracción sexual que lo envolvía como una segunda piel, para aquella que apresionaba el sexo sazonado con sangre y dolor, ante las que Honor no se incluía. Pero no lo hizo. Dimitri siguió siendo una criatura sofisticada y atractiva, una criatura a la que ella no querría ver jamás en su dormitorio. Los labios del vampiro se corvaron en una sonrisa, como si le hubiera leído el pensamiento otra vez. El inferior era lo bastante grande para llenar la fantasía pecaminosa de la cabeza de una mujer. ¿Necesitas ayuda para retirar la piel? Hasta aquí el capítulo 2 de La espada del arcángel. Gracias por escucharme.